Listo, listo, Mario. Vale. Bienvenidos a otro capítulo de Aurora Podcast. En esta oportunidad seguimos hablando de la movida rock en el estado de La Guaira y contamos como invitado a nuestro amigo Gabriel Hernández y a nuestro presentador Mario Pitt. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que bien. Yo, gracias a Dios, estoy bien. Bueno, aquí tenemos al señor Gabriel Hernández y bueno, él va a continuar contándonos más de la historia del movimiento acá en La Guaira, los inicios. Y bueno, siempre comenzando con la pregunta principal. ¿Cómo iniciaste tú en la música? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en la música? Primero que todo, gracias muchachos por la invitación. Estoy emocionado de estar aquí, de verdad, y los felicito por esta iniciativa muy interesante. Los inicios de la música, bueno, hace unos cuantas lunas atrás, estaba yo en la escuela, recuerdo, y había una materia que se llamaba música, era electiva, y habían varias materias electivas en esa época, ¿no? Cuando era la educación un poco más amplia. Y yo de una vez me fui por la música. Nadie me incitó, nadie me dijo, sino empecé a estudiar flauta dulce. Tuve un tiempo ahí, bueno, eso fue solamente un año, creo que duré, sí, de lo que yo recuerde. Luego de ahí, vino una movida muy interesante que fue la movida breakdance de aquí en Venezuela. Tenía yo, recuerdo más o menos unos 10 años. Eso fue como en el 82, 83 más o menos. Oye, me caí con la cédula. Bueno, empezamos esa movida aquí del break. De verdad que fue bastante auge y fue súper movido. Con los muchachos de Zombie Dance, estuvo los Body Mechanics, no me acuerdo, bueno, toda la gente de Heiser, Julito, Marquito, del 10 de marzo, la gente de las Américas. En esa época el breakdance tenía bastante Sí, tenía un movimiento importante, ¿eh? Sí, claro, en esa época fue que hicieron las películas de breakdance, la de Big Street, que fue lo que también ayudó como que... Clásico. Sí, que fue que lo que ayudó como que ese auge. Y bueno, en la televisión también se daba mucho o sea, promovieron bastante la movida. Mis hermanos, sobre todo mi hermano del medio, escuchaba mucho metal en esa época y llevaba discos a la casa, Arcángel, Resistencia, Iron Maiden, bueno, Saxon, mucho metal nacional de la época, Arcángel. Y yo, bueno, me coleaba ahí escuchando y ellos se burlaban de mí porque yo era break y eran rockeros y nada, y yo quería ir para los conciertos, pero era muy chamo y no me dejaban. Y yo, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar a crecer un poquito más. Luego de ahí, bueno, sí, la movida break como que decayó y bueno, como todos muchachos, que a veces uno se inclina por algo y se queda siempre en esa movida o eso lo hace uno que evolucione y vaya hacia otro género. Obviamente, y bueno, yo cuando era break, yo ya, como les digo, escuchaba el metal pues, también y me fui metiendo hasta que caí en el punk. Una vez que llegué ahí, bueno, escuché mucha música también, nacional, internacional, que si nos podemos alistar los grupos, bueno, ahorita vamos a quedarnos aquí unas 3 horas hablando. Y de ahí saltamos con José Félix, exactamente. José Félix y yo siempre hemos estado como ahí morochos en todo lo que es esta parte musical y el break. De hecho, él fue breaker también conmigo. Comenzamos a indagar lo que es la parte instrumental.
Teníamos como 16 años, tenía yo, José Félix mayor que yo. Le estoy quitando la careta a José Félix. Fíjense, nosotros teníamos unos vecinos, bueno, dos hermanos que lamentablemente uno falleció hace muchos años, Ludwig y Edison, que ellos eran músicos uno y el otro todavía está vivo. Ellos tenían unos instrumentos artesanales, que eran un bajo hecho a mano con cuerdas de arpa y tenían una batería que era de juguete y los cueros eran de Emboplas. Entonces nos íbamos José Félix creo que tenía una guitarra eléctrica o no sé si era la de ellos, no recuerdo muy bien. Nos íbamos para la casa de ellos, el apartamento, y se iba Mike también, Mike Tattoo. Y nos íbamos los tres y nos montábamos ahí con esos instrumentos. Nosotros no teníamos instrumentos de nada, o sea, no teníamos nada. Y le damos ahí sin saber nada hasta que, bueno, fuimos dando, practicando. Y luego nos compramos cada quien su instrumento. Y después empezamos a ensayar y sacamos un proyecto que se llamaba Satanger. ¿Okay? Sí. Que por cierto, bueno, eso fue un proyecto que no surgió mucho, sino se quedó en ensayos. Pues. De ahí sacamos un tema, por cierto, que se llama Nosferatu, que después lo incluimos más adelante en otro proyecto que es Extremosur. Mira, hay una pregunta. Ahí cuando comenzaron, eso que ustedes que comenzaron a tocar, ¿cómo se dieron cuenta o cuando empezaron a tocar, ya de una les salía el rock o era algo más? Sí, era natural. Era natural. Sí, era totalmente natural. Ya por las influencias. Claro. O sea, y esas influencias que... Sí, tenía bueno, como te digo, o sea, la influencia era el ambiente que teníamos nosotros, o sea, la gente que nos rodeaba eran rockeros, pues, y sobre todo mis hermanos, otros amigos, y eso era todo el tiempo, los fines de semana escuchando música, conciertos. Ya yo, como te digo, a los principios, claro, no podía ir a los conciertos, no tenía la edad, pero luego, después que tenía la edad, sí comencé también a ir al concierto, y las ganas, pues, la fiebre que nos invadía. ¿Y qué bandas te influenciaron a ti ahí en ese crecimiento que fue lo que te hizo llevar a ser el músico de ahora? Pues? O sea, esas bandas que tú dices... Tu influencia. Bueno, fíjate, nosotros... En ese desenlace, ¿no? De esa época, nosotros conocimos a un amigo que se llama Pedro, que se llamaba Pedro Papo, que en paz descanse. A través de él, nosotros conocimos a los muchachos de Tinieblas. De Tinieblas era una banda de thrash en la época de los 80, que por cierto ya yo lo había visto a ellos en el Cine Prensa, con otra serie de bandas también. Ese día tocaron, bueno, cualquier cantidad de bandas, tocó Mausoleo, Tinieblas, bueno, el Laberinto tocó ese día también, muchas bandas. Ese día me acuerdo que en Cine Prensa yo fui con mis hermanos. Cuando vi a Tinieblas, yo quedé impactado, yo, ¿qué vaina es esta? No, en la época de un chamo, yo, miércoles, ¿qué es esto? Entonces, justamente, para que tú veas lo que es la vida, Tinieblas viene a tocar acá a La Guaira, a la casa de otro amigo, se llama Pedro también, pero le decimos Pedro Aristigueta. Y estaba Pedro Papo, que a través de él, ya yo, Pedro Papo, me lo había encontrado en un concierto en el Nuevo Circo, que fue el concierto, el famoso concierto de Ruedo, algo así, no me acuerdo, que fue Zapato 3, Orden Público y Sentimientos Muertos. Y después nos encontramos en el liceo, casualmente caímos en el mismo liceo, y ahí él nos empezó a frecuentarnos y nos invitó para una tripa, que en esa época se llamaban tripa, le decían a las fiestas de caseras, de conciertos, exacto, de banda de rock. Pues. Ese día, nosotros llegamos allá con Pedro Papo, estaban los muchachos de Tinieblas, y estaba tocando también ese día Yesid, con el enano y otro baterista que se llama Giovanni. Le dieron una banda que se llama Demolición. Tocaron esas dos bandas. Bueno, ese día fue demasiado. Eso fue lo que a mí me marcó. O sea, la influencia total de ahí fue donde explotamos nosotros, que nosotros tenemos que tocar también. ¿Entiendes? Entonces, de ahí conocimos a David Brizuela, Paul Quintero, Omar Acosta,
Bueno, y todavía actualmente, o sea, de esa época somos grandes amigos, influencias también, como Natastor, que después salió de Tiniebla. O sea, todos son bandas que yo de verdad, no porque sean mis amigos, por lo menos Natastor para mí es una banda que a nivel nacional se ha mantenido, a pesar de que ahorita no está activa, pero siempre está sonando y siempre es renombrado. No, y que todo rockero venezolano ha escuchado a Natastor. Exactamente, entonces es una influencia, un ícono a nivel nacional, pues. Y eso es de aquí, nació aquí en La Guaira. Natastor nació con Omar, David y Paul Quintero en La Guaira justamente. O sea, y para que ustedes vean esa parte, ¿no? Y los demás sepan que La Guaira siempre ha tenido... O sea, que no es un mito que La Guaira es rockero. No, La Guaira es rockero, siempre ha habido, siempre. Mira, y musicalmente, Gabriel, ¿qué te llevó a tocar el bajo? Me pregunté, ¿cómo decidiste ser bajista? Bueno, eso no fue una decisión, eso cayó en mis manos y yo empecé a dar. Y me quedé pegado con el bajo, pues no me gustó, me llamó la atención. Sí, yo siempre he tenido cosas como con la percusión, porque el bajo también es un instrumento percutivo, aparte de ser de cuerda, es percutivo también. Y siempre me ha llamado la atención la percusión, pues. De hecho, yo cuando echaba me la pasaba en esto, tocando y con las manos, todo el mundo decía, coño, este pana está loco de bola. Entonces, sí, me llamó la atención. José Félix ya medio charraqueaba la guitarra, May también le gustó la batería. De hecho, mentira, José Félix empezó con la batería. Y después nosotros, no, mejor pásate para la guitarra. y se montó Mike. Y ahí empezamos. Pues. Bueno, después empezamos a hacer una serie de tripas que hicieron acá, porque hubo un movimiento más o menos pero era así, informal, ¿no? Underground. Sí, underground totalmente. Hicimos otra en Los Corales, Casa de Fermín. Ahí tocó Alimañas y Tinieblas también. Tinieblas a media, como llamamos nosotros. Lo que pasa es que ese día no pudo venir el vocalista, entonces tocó mal la batería, el baterista tampoco pudo venir, tocó mal la batería y era como decir Natastor, pero Tinieblas. Ya estaba como asomándose ya los primeros indicios de Natastor. Y Alimañas de Maracay, que era trashcore, buenísimo también, eso fue descomunal. Hasta que, bueno, llegaron los años 90, recuerdo, mitad de los 90, y empezó un movimiento. Bueno, en esas tripas empezó a frecuentar Jessy también, Carlos Campos, y ellos, Edwin, el enano, y formaron IRRI. Y luego se comenzó a formar la parte del movimiento en el complejo cultural. El complejo cultural a través de José López, que era como decía el coordinador, el que tenía el contacto ahí en el complejo. Y empezamos a organizar reuniones, conciertos. No recuerdo muy bien los conciertos de esa época, recuerdo más la segunda etapa, porque hay una segunda etapa en el complejo cultural. Y en esa época nosotros no tocábamos todavía. Estábamos, de hecho, después de ahí, del complejo, se hicieron una fiesta privada también, por cierto, en el Club Maestro, el famoso Club Maestro, que sí tocamos Mike y yo con una banda de Caracas que se llama Doctor Metal, ¿no? Era pura versiones de heavy metal, Saxon, Iron Maiden, Judas, bueno, ahí tocamos en el Club Maestro. Eso fue prácticamente nuestro debut en vivo, en esa época. Y bueno, vino como una caída de... Sí, porque, disculpa que te interrumpa, sí. Ahí vino la parte ya de los finales del 90, que ya viene también la cuestión de la tragedia. Pero antes de eso, ese toque, ustedes no participaron ahí, o no sé si estuvieron presentes, es el que fue el de la Plaza de las Palomas. Ese fue en el 90 y pico. No, eso fue después. ¿Eso fue después? Sí, eso fue mucho después. Ah, ok, sí, porque yo tenía esa confusión ahí, que no estaba seguro si era antes. Eso fue después, eso fue en la segunda oleada. Sí, porque eso fue lo que se habló, que cuando hubo la tragedia. Hay un pre-tragedia y un post-tragedia. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, ahí fue cuando hubo el bajón ese que tú dices. Un bajón que todo el mundo como que agarró por su lado, y nosotros, por lo menos José Félix y yo, empezamos a frecuentar con la gente de Medusa,
con José Luis Navarro, que en paz descanse también, Moñino, tremendo guitarrista que era ese pana y tremenda persona. Empezamos a frecuentar con él, empezamos a tener ensayos, empezamos a montar canciones canciones de Medusa, perdón. Empezamos a montar temas nuevos, pero no estábamos definidos. Por cierto, Boris también ya se había integrado con nosotros. Boris venía de INRI. Empezamos a frecuentar, nosotros ensayamos en la casa de José Luis, en Mamo. Empezamos a frecuentar ahí, empezamos a montar unas canciones, pero eso se quedó en ensayo también. Llegó una persona que se llamaba también, que en paz descanse, porque la verdad que sí, ahí ya se imagina. Eso fue hace un tiempito, ¿no? Sí, sí, entonces, ¿sabes? No, y bueno, y hay personas que han fallecido jóvenes también. Fran Domínguez con José Félix y Ray Tatú, que está en Brasil ahorita en estos tiempos, bueno, desde hace tiempo. Ellos también formaron una banda, no recuerdo cómo se llama. Se separaron también, que eso viene de la época de Doctor Metal. También hicimos una fiesta famosa también allá en Casa de Ray, en la Zulé, donde tocamos Doctor Metal, tocó la banda de Ray, José Félix y Frank. Sí, ¿sabes? Eso fue también otro, bueno, otra de la historia. Dije que, bueno, no se puede contar tanto detalle. Empezamos también a ensayar y Paul Quintero de Natastor, en esa época también, debido a la movida como había bajado, también él estaba tocando con otra banda que no era Natastor, no recuerdo el nombre ahorita, y se puso a ensayar con nosotros, a apoyarnos, pues, y tocaba la guitarra y cantaba. De ahí salieron 2 temas grabados, un demo de 2 temas. Llega la tragedia, se paraliza todo, obviamente. Mira, y una curiosidad, ¿cómo grabaron esas canciones? Eso lo grabamos eso lo grabamos, si mal no recuerdo. Porque es una pregunta curiosa, porque ¿cómo lo grababan en ese tiempo? No, en ¿Dónde Caracas, iba? en estudio. Sí, Sí, ese demo lo grabamos, creo que fue en RM Studios, en el CCT. Sí, fue ahí. Y luego empezamos a ensayar en Audio Online de Los Palos Grandes. Pero bueno, vino la tragedia y nosotros en ese momento ya habíamos tomado el nombre de Extremo Sur. ¿Cómo eligieron ese nombre de Extremo Sur? Bueno, eso fue, no, pata y kung fu. Eso fue, mira, no, yo creo que tuvimos como un año tratando de elegir el nombre y entre Boris y yo y los muchachos, pues, hasta que llegamos a eso, pues. Empezamos con Extremo y terminamos con el Sur. Bueno, el extremo sur de extremo por la música extrema, a pesar de que no fuimos una banda súper extremo, death metal, no, o sea, fue algo más sepulturero, más hardcore, sí, entonces, pero bueno, también es considerado para mí un metal, sí, exacto, con su hardcore, pues. Y bueno, el sur por Suramérica. Oye, de hecho en el loguito ustedes lo tienen como el Suramérica. Pues, Suramérica, sí, el mapa de Suramérica, que es una calavera suramericana. Sí, es un nombre bien simbólico. Sí, entonces, exacto. Entonces, bueno, en la primera oleada, por cierto, yéndose atrás en el complejo cultural, había una banda que tocaba de Caracas que se llama NPI. Ya saben qué significa. Vamos a hablarlo aquí. Y ahí cantaba Escuelita, el famoso Escuelita, que en paz descanse también. Bueno, de verdad que hemos tenido una variedad de amistades que fueron tremendas personas, que fueron parte de nuestra vida, que fue parte del movimiento aquí, que influenciaron el movimiento en La Guaira también, a pesar de que no eran de acá, que también venían hacia acá y ayudaban y colaboraban, pues, con este movimiento. Escuelita Valderrama. El logo de Sí, entonces, una vez fuimos a Rajatabla y nos los conseguimos ahí y el hombre, coño, ¿qué pasó? ¿Cómo está el movimiento? ¿Qué están haciendo? No, bueno, tenemos una banda, pero no tenemos vocalista. Yo mismo soy.
lo probamos, quedó el hombre de una. Y mira, y ahí grabamos un demo en Audiolive, el primer demo de 5 temas. Coño, ese demo de verdad que la gente le gustó. Extremo Sur. Sí. ¿Y ese demo es el que todavía por ahí a veces se escucha o es otro? Ese es el que más representativo, diría yo. Es ese demo el que tiene. Es grabado en vivo, no es una grabación profesional, es súper underground. La grabamos en una tarde en Audiolive. Néstor Vincero, que el propietario nos apoyó ahí con esa grabación, de verdad, súper agradecido toda la vida. Y de hecho, mira, él mismo nos decía, no, pana, ustedes sigan así, y nos animó a nosotros que siguiéramos con la banda. Mira, en esa época, de verdad que esos 5 temas rodaron por todos lados. Después vino la segunda etapa del complejo cultural, donde empezó otra vez, nos empezamos a reunir en el movimiento, Jessy, Carlos Campos, Boris, José Félix, y se empezaron a incluir otros géneros y nuevos géneros a nivel de edades, pues, de ahora ya aparecieron a llegar chamos. Empezaron a llegar nuevas generaciones. Bueno, se empezó a integrar el hip hop, el ska, sí, el reggae, el hardcore, metal, bueno, y empezó un movimiento de verdad que bueno, fue bastante interesante en esa época. En esa época, bueno, surgió ese movimiento que llevó a hacer el concierto de descarga alternativa, ¿okay? Donde tocó Extremo Sur, tocó INRI, tocó Deep, o sea, habían bandas, no me recuerdo cuáles otras bandas tocaron, Synapsis también, que era de Catalamar, el pana Ruiman, había... De hip hop también había. Sí, estaba hip hop, el Bando, Guerra Santa, habían varios. No recuerdo todos de verdad, pero sí eran unas cuantas bandas. En ese movimiento fue bastante interesante porque... Y hubo mucho quórum, o sea, hubo mucha gente. Por eso allá voy, ¿no? Había bastantes personas, o sea, había bastante gente en la movida. Surgieron unos programas de radio, por cierto, que teníamos Boris, Kevin, de Mr. Monty y yo. Boris y yo éramos los moderadores, se llamaba Cabillando. Entonces esa era una radio comunitaria, porque abrieron una emisora comunitaria en el complejo cultural y bueno, aprovechamos el espacio. Pues. Kevin era nuestro operador técnico. Había otro programa por ahí también, creo que era José López, Carlos Campos. Y bueno, en ese momento había una movida cultural, en la parte cultural del Estado, donde estaba incluido el metal ahí, pues, o sea, la parte alternativa, como que decir, porque no era metal nada más, ya no era metal solamente, sino eran varios géneros. Y en esa época, mira, de verdad que hubo un movimiento bastante aceptable, pues. Luego de ahí nos paralizamos nosotros como banda y sí hubo como otro bajón más nuevamente en el movimiento, pues. Sí, porque me acuerdo, te voy a acordar uno que hubo, ¿te acuerdas el del estacionamiento del puerto? Ah, ese fue otro concierto más también. Fue... Sí, también. Ahí tocó Natastor, tocó Extremo Sur. Sí, tocó Lézano, tocó nosotros, Pitch Me. De hecho, Medusa la invitaron. Que tocó, pero creo no que me acuerdo si tocaron. No, eran unos, sí, pero sí tocaron. Pero creo que fue en otro concierto. No, fue ahí. Sí, no que invitaron hasta de Caracas a Asif también Asif. Tocó, ¿verdad? Cierto. Había un montón de bandas ahí. Sí, vale, fue bastante. Los pegados. Pero eso ya fue unos años después de la descarga alternativa. Eso fue como en el 2007, por eso, pero ya. 2006. Sí, pero estuvo ahí cerca, pues, de ese evento fue también importante, porque hubo mucha gente en ese. Ahí participó un montón de gente. Yo me acuerdo que antes de que eso fue en el estacionamiento del complejo, ¿cierto? No, eso fue en el Mosquero. Bueno, que el estacionamiento está al lado. Que está ¿cómo se llama? Abajo la mata, el complejo. Y detrás del complejo que... No, eso fue al lado, está el complejo, está el Mosquero y está otro estacionamiento que está para entrar al terminal. Ya, y que era como... Sí. Que en algún momento fue un estacionamiento y ahorita está como clausurado. Sí, exactamente, ahí.
el mosquero, pues, que le decían. Camilo, que también en una época le decían el reloj, también. Ahí ese concierto también estuvo muy bueno, de verdad, fue brutal. En esa época, bueno, eso fue descomunal, de verdad. Bueno, mira, una pregunta, ya has contado bastante, que eso es lo importante, que es lo que nos interesa que la gente sepa. Entonces, con eso también queremos aportar, que se acuerden que estamos acá, somos Aurora Pro Record, tenemos las redes sociales, tenemos TikTok, Instagram, nuestro mismo canal de YouTube, tenemos Facebook. Por aquí van a dejar las redes sociales, cuando quieran nos visitan. Ustedes que están viendo ahí nos pueden dejar un comentario, pueden hablar de lo que quieran, pueden opinar, proponer lo que ustedes quieran. Entonces aquí estamos y bueno, continuamos con la entrevista. Una pregunta, ¿qué puedes aportarle tú o decir? ¿Cómo podemos hacer para que eso que viviste tú lo podamos volver a vivir o podamos reavivar el movimiento? ¿Qué aportarías o qué podrías decirle a todos los muchachos que están ahí viendo, las nuevas generaciones? ¿Cómo podemos hacer que esto reviva la movida? reviva? ¿Qué nos puedes proponer? Voy a decir una sola palabra nada más: unión. Una palabra clave. Sin eso no tenemos nada. Sabemos que el dinero es importante, pero no debe ser el foco. El foco debe ser el movimiento. Ya lo demás vendrá solo. Pero si no nos enfocamos en el movimiento y nos enfocamos solamente en el dinero, no vamos a conseguir que ese movimiento surja nuevamente y se mantenga, porque esa es la parte más difícil. La parte fácil es volver a llamar a todo el personal, a todos los nuevos géneros, unirlos, pero mantenerlos unidos es donde es difícil. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Sugiero es que haya unión, o sea, unión entre todo lo que haya el movimiento y que construyamos un movimiento que de verdad se mantenga, ¿sabes? A través de cómo, bueno, valores, educación, educación musical, artística, no solo la música, también está el teatro, está el arte, la pintura, el dibujo, danza, el baile, ¿sabes? Pero que construya valores, ¿sabes? Porque la verdad hace mucha falta en estos tiempos. La verdad que necesitamos construir esos valores, ¿para qué? Para que se mantenga el movimiento unido y podamos de verdad llegar a la cima. Importante. Bueno, mira, ahora quiero hablarte un poco ya de tu banda, porque, o sea, Extremosur, a pesar de que también ha tenido sus altos y bajos, ha sido para una generación, por ejemplo, mi generación, la generación de OS, ha sido como quien dice una influencia importante, y entonces nosotros la vemos como una banda. Me halaga. Sí, no, es que lo es. Mira, te lo digo, gracias. Para muchos. Cuando esos conciertos, sí, yo era un niño, todavía no tenía banda, vi Extremosur, eran, ¿sabes? El icono de uno. Y de hecho, fue la primera, Extremosur fue la primera banda que yo vi ahí en la Descarga Alternativa, fue mi primer concierto, que no te voy a mentir, Extremosur fue la que en banda general me influenció bastante, pero también hubo alguien que no sé si lo nombré, pero es Rigoberto, el baterista que tuvo INRI, que participó en esa oportunidad. No recuerdo. Loco, ese a mí me explotó el coco porque tenía una técnica de tocar la batería, un showman. Y eso a mí también me impactó bastante. Pero aparte de eso, como te digo, Extremosur es una banda que, oye, o sea, ¿por qué? Porque Extremosur tenía algo diferente. En ese entonces era la primera vez que yo lo escuchaba, que era que mezclaban el metal con los ritmos latinos y le metían los timbales y la vaina. Y eso me llamó mucho la atención. Entonces, claro, esas cosas son las que marcan y quedan marcados en uno, pues. Entonces, como te digo, o sea, quiero que nos hables un poco de Extremosur, o sea, un poco la historia de ellos, de cómo decidieron que iban a tocar con timbales, por qué los metieron, por qué surgió eso, porque en el metal, la mayoría de las bandas es metal y ya, pero esa fusión, ¿por qué llegó? ¿Cómo llegó? ¿Tiene algo que ver la guaira? ¿Tiene que ver algo las cosas de latinas? Sí, primero, bueno,
Uy, me siento emocionado por las palabras, gracias, de verdad. No sabía que habíamos llegado a tanto. Para que tú veas. Y no solamente aquí en La Guaira, en otros estados también. Sí, bueno, hubo un movimiento en una época de extremo que sí, en San Antonio de los Altos, aquí en La Guaira, por supuesto, Caracas, las influencias, bueno, disculpa, antes de llegar a extremo, quiero hacer un paréntesis con INRI. INRI, el original INRI, que fue el que se fundó y que donde tuvo, bueno, todas las bandas tienen cambios y evoluciones y van después haciendo esa faceta nueva, pero la formación original, que fue en el frontman Carlos Campos, Edwin y Yesid, ellos tuvieron 3 bateristas que fueron de verdad unas palas. Primero fue Rodrigo Sarmiento, el chileno, después vino Boris Rowe, y después vino Rigoberto. Esos 3 bateristas, de verdad que fueron descomunales, se puede negar, y de verdad que, bueno, marcaron ese momento ahí. ¿Qué pasa? Nosotros somos guaireños. Siempre ha estado el latín metido uno ahí, por muy rockero que uno sea, siempre está ahí, pero bueno, sí, a mí me gusta el jazz, me gusta el latin jazz. Llega Boris, que Boris viene de un latin jazz, o sea, totalmente latino. Boris es timbalero nato, de hecho ahorita actualmente toca timbales en los Estados Unidos. Y empezamos a agarrar mezclar esas influencias. Nosotros también éramos muy sepultureros. José Félix y yo éramos sepultureros natos, porque la primera vez que lo vimos en Naciones Unidas, en el año 91, con la gira de New Titans on the Block, New Titans on the Block, que vino con Napalm Death y Sacred Reich, eso fue brutal. Y Baphomet por Venezuela, que también fue con Franklin Zambrano, brutal. Ya ellos también tienen esas fusiones, pero más que todo aborígenes de Brasil. Nosotros aquí es más trópico, más tropical, más. Entonces, sí, empezamos, bueno, invitamos a Mike en los timbales y fue donde empezamos a experimentar esas fusiones, porque al principio teníamos el timbal, pero no era tan latin. Era más hardcore, pues, pero era una mezcla ahí extraña que sonaba, sonaba. O sea, entonces, claro, en esa época ya existía Laberinto, que Laberinto hacía latin con metal durísimo. Y bueno, las influencias, pues por ahí nos fuimos y nos gustó, pues. Y así fue que fuimos cada vez más como metiendo. De hecho, una vez porque Extremo Sur tuvo otra etapa, ¿no? Que fue también con Jackson en la voz, Alexander en la guitarra, en la segunda guitarra, estaba José Félix, y Boris. Luego vino otra etapa más de Extremo Sur, que fue con Martín en la batería, y entró Néstor, que era de Pitch Me. Empezamos a ensayar en casa de Martín, Néstor y yo. Ya teníamos tiempo como parado, unos años teníamos paralizado Extremo Sur. Y empezamos a ensayar en casa de Martín, nosotros 3. Empezamos a montar temas nuevos. Y comenzamos a montar temas de antes también, y se nos unió Jackson nuevamente. Y luego se nos unió José Félix también, y ahí intentamos hacer una grabación, pero no la pudimos concluir. Bueno, cosas personales que no permitieron que concluyéramos esa grabación. De ahí también le metimos full, no teníamos timbales, pero sí le metíamos mucho ritmo latino. Sí, sobre todo en el bajo, que decían bastante. Sí, la el bajo, bueno, Néstor, que es súper versátil, y bueno, y Martín, que también, bueno, si ni se diga. Y empezamos a experimentar también algo más fusionado, así, Latin metal. Bueno, no sé cómo llamarlo. Bueno, mira, y una pregunta más así sobre alguna anécdota o algo que tú hayas pasado con la banda que tú digas,
vaina fue. No, no lo puedo contar aquí. O alguna cosa que tú digas que, coño, que sean relevantes que puedas contar. No, vale, bueno, mira, nosotros vimos momentos buenísimos, brutales. San Antonio de los Altos. Nosotros tocamos en San Antonio de los Altos, tocamos varias veces. La primera vez que tocamos en San Antonio de los Altos fue Coleado. Eso era un concierto en el galpón de Palmará. Ay, creo que tú me contaste Sí, una vez. eso lo consiguió, ese toque lo consiguió Escuelita, por cierto, de última hora, así como unas semanas antes del toque. Ya estaba full, eran, no sé, más de 10 bandas que iban a tocar. De hecho, los que cerraban los estelares eran Candy 66. Sí, entonces, nosotros, bueno, como Coleado al fin, que empezando de primero. Entonces, esa anécdota fue brutal porque, bueno, de primero, plomo, con tal de tocar, nosotros Fiebrú, era nuestro primer toque con esa formación. Y en la formación de Tremosur, sí, era el primer toque formal. ¿Ok? Y me acuerdo que alquilamos un pana con una van, nos fuimos todos, metimos todos los hierros ahí, vámonos para allá arriba, nos fuimos un poco de pana. Y tocamos, brutal, fue, eso estaba así. Full chamo, full gente, y la anécdota fue que nos quedamos locos porque una vez que nos bajamos una cola, echamos para pedirnos autógrafos, que lo autografiáramos las camisas, y nosotros dije, ¿qué vale? Sí, nosotros, bueno, fino. Entonces, y recuerdo también, saliendo de ahí, cuando nos íbamos, que nos regalaron un poco de cerveza porque nos dieron cerveza para tirar para el piso y nosotros tome, yo salí con los brazos así, con un poco de cerveza en la mano, todo así con el bajo, no vamos, y recuerdo que estaba el difunto Alfredo Escalante también en ese momento y que, coño, vas cómodo. Tremendo pana Alfredo Escalante que también nos apoyó bastante, de verdad, como con Extremosur, le encantaba la banda también, nos colocó en su programa de radio. Y bueno, eso fue una anécdota de verdad muy espectacular. Excelente. Bueno, entonces yo creo que ya tenemos bastante información de parte de aquí. Oye, encantado de seguir hablando y todo lo que ustedes quieran, cuando quieran. Te volvemos a invitar en otra oportunidad. Claro. No. Ajá, ¿qué pasó, Mr. Eric? Tremosur sigue. ¿Tiene planes de seguir? A eso iba ahorita. No sigue, no está activo, pero sí queremos hacer algo. Sí hay conversaciones, pues, pero no, activo, no, ahorita en este momento no. No, si estarían dispuestos a montarse en vivo otra vez. Sí, claro, por supuesto. Eso sería histórico. Si se dan las condiciones, sería el momento de compartir tarima con Extremosur. Si se dan las condiciones, por supuesto, claro. Ahorita, bueno, también estoy con otros planes también. Vamos a ver qué tal. Comenzamos pronto. Dejamos una ahí que uno nunca sabe. Sí, no, es que si se dan las condiciones y los músicos están chéveres, pues. Y si están trabajando con otro proyecto. Sí, estoy comenzando. Bueno, no estoy trabajando todavía, vamos a comenzar pronto. ¿Tú quieres preguntar algo más? En su debido momento le daremos la información. Sí. ¿Tienes alguna pregunta? No, listo. Bueno, entonces, por hoy estamos listos, ya cerramos hoy el programa. Recuerden que Aurora Pro Record no es solamente un podcast, también somos una productora audiovisual, somos una productora de música, grabamos todo tipo de género, así que si quieres grabar algo, comunícate con nosotros y grabamos tu música, tu video, lo que tú quieras. Cambio y fuera. Gracias por venir, gracias a ustedes, de verdad, emocionado de estar aquí y los felicito y sigan así adelante. Gracias, para mí. Ya, chao. Kirby. Ahora sí, Kirby, chúpalo.